Tuyo, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor Jesús, haz que comprendamos la Sagrada Escritura. Enciende nuestro corazón mientras nos hablas. Aleluya, aleluya, aleluya. Está escrito que Cristo tenía que padecer y tenía que resucitar de entre los muertos al tercer día. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, proclamo con gran alegría el Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos, los apóstoles les contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse, un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer, de pura alegría, y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. La necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados, así sea. El evangelio hoy nos trae, bueno, la primera y la segunda lectura, nos sitúa en la vivencia humana, lo que cada uno de nosotros vivimos diariamente. Y Pedro, en Hechos de los Apóstoles, que hoy leemos, nos habla de que estamos llenos de pecado y de corrupción, porque el ser humano está en un proceso de cambio, de adaptación, de mejoría, pero da un paso adelante y da otro atrás, o da un paso adelante y dos hacia atrás. Porque espiritualmente, personalmente, cometemos muchos errores, muchos pecados. Cada día trae su afán, dice el Señor. Entonces cada día tenemos que nosotros enfrentarnos a muchas cosas en la vida. Por ejemplo, ayer mucha gente no esperaba, o no esperábamos, que se diera este bombardeo en Israel, pero se dio. Muchos no creían que iba a llegar una pandemia, muchos no creían que Rusia iba a invadir Ucrania y de que Israel entraría a Gaza, de que se diera un gobierno de izquierda en Colombia, de que ahorita en este momento estamos en una escasez terrible de agua, y son tantas cosas que nos sorprenden todos los días que a veces no sabemos qué hacer. Esto hablando desde una perspectiva geopolítica, geoeconómica, social, pero desde nuestra vida, desde nuestra existencia, la economía, el trabajo,
lo sentimental, lo económico, la salud, proyectos que nosotros hemos trabajado y de un momento a otro se van, dificultades que salen en un momento que no esperábamos, que son golpes muy fuertes, y es ahí donde nosotros cometemos errores, cometemos pecados, nos llenamos de rabia, de ira, de soberbia, renegamos de Dios, nos alejamos de Dios. Pero Pedro nos dice de que Jesús dio su vida, su sangre, precisamente por sus pecados, por los míos, por los de nuestros antepasados y por los que van a venir. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que debemos de pecar tranquilamente y hacer lo que queramos? No, no. Pero también debemos de entender desde el ámbito antropológico, desde el ámbito personal, que todos los días van a salir retos, que todos los días van a salir momentos difíciles, que todos los días va a ser un enfrentamiento contra el enemigo, y a veces vamos a dudar, y a veces vamos a perder la fe, y a veces vamos a renegar, y a veces queremos dejar todo botado y nos vamos a llenar de miedo, de pánico. Pero si nosotros creemos en el Señor y le pedimos un verdadero, auténtico perdón y un proceso de cambio, no solo el perdón por recibir el perdón, sino de que si yo hoy cometía 10 pecados, mañana voy a tratar de cometer 9, y pasado 8, y pasado 7, hasta que tengamos que vernos en la presencia del Señor y el Señor nos llame. Por eso perfección en este mundo no lo hay, porque todos los días es variado, todos los días suceden cosas. Todos los días Jesús anda con nosotros. Y ya nos remitimos más al Evangelio, cuando ellos están caminando y están hablando de partiendo, y alguien se suma a caminar con ellos. Eso sucedía mucho en los parajes, en los lugares, porque era peligroso, era difícil. Habían asaltadores, había personas que eran violentas. Entonces usted iba en el camino y era natural de que usted se conociera con alguien, se encontrara con alguien, se le sumara el camino, como para sentirse acompañados. Qué sorpresa tan grande cuando ellos vieron que era el Maestro, cuando era el Señor. Y en su charla me imagino que tenían una conversación, estaban hablando, cuestionando, pero realmente si era el Mesías. No era el Mesías, si era el Salvador, no era el Salvador, pero si era el Mesías, porque lo cogieron, lo secuestraron, lo crucificaron. Si era el Mesías, ya no está, ¿qué vamos a hacer? Yo me imagino tantas cosas y echándose la culpa los unos a los otros. Ah, no, eso fue culpa de Judas, eso fue culpa de Pedro, eso fue culpa de María. Pero es que yo les dije, es que hubiéramos ido para otro lugar, el Maestro se hubiera ido para otro lugar, o hubiéramos peleado y no hubiéramos dejado que se lo llevaran. En su mente recorrían muchas incógnitas, preguntas, sentimientos, y el Señor iba caminando con ellos. Muchas veces el Señor camina con nosotros y nosotros no nos percatamos que Él está cerca de nosotros y está caminando con nosotros. Así como Él estaba caminando con los discípulos en el camino de Emaús y los escuchaba y estaba pendiente de ellos, muchas veces nosotros en nuestro diario de vivir, en cada día trae su afán, la economía, el trabajo, lo sentimental, lo personal, lo mundial, y a veces pensamos que Dios no está con nosotros, porque no ponemos atención y creemos que como no lo vemos de frente, entonces no, como que no existe, como que no está, como que me abandonó, como que ya no me escucha, pero Él está caminando con nosotros. Es así cuando ellos llegan a donde tienen que llegar y ya Jesús se manifiesta. Mire, soy el Maestro, la paz sea con ustedes. Eso es una palabra encriptada, es un código que ellos manejaban para que ellos pudieran saber quiénes son. Eso solo lo manejaban los apóstoles, porque Él les había mandado el mandato de que cuando fueran a un lugar, entraran, lo primero que dijeran, la paz para este lugar. Y si se merecen la paz, quedaría con ellos, si no se les devolvería a ellos. ¿Qué es la paz? Tener la presencia de Dios, tener la misericordia de Dios,
tener tranquilidad en los momentos más oscuros, como hace unos días que decían que se iba a acabar el mundo y que se iban a dar esos 3 días de oscuridad. Gracias a Dios no se dio. Pero muchas veces nos llenamos de pánico, de temor. Nos cortaron el agua, hay racionamiento, no tengo trabajo, o me van a sacar de mi trabajo, tengo deudas, voy a perder la casa, el apartamento, tengo problemas con mis hijos, con mi pareja, con mis seres queridos, y nos dejamos llenar de todas esas cosas y nos quita la paz. Por eso lo primero que Él hace es dar la paz es estar en la presencia del Señor, dar la paz es creemos en Dios, y si creemos en Dios, y esto quiero que lo analicemos y que lo hagan como ejercicio cuando estén angustiados, deprimidos, desesperados, aburridos, cansados, se pregunten, hagan un análisis profundo de su ser y piense y analícelo. ¿Por qué tengo que estar con miedo? ¿Por qué tengo que estar con angustia? ¿Por qué tengo que estar en llanto, en depresión, en negativismo? Si estoy con Dios, Él va conmigo. Él es el creador del universo. No nos va a faltar nada. Pero claro, nuestra mente y nuestro racionamiento hacen que dudemos. Aún ellos, viendo que Jesús les dice, yo soy el Señor. Yo soy es la creación, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. La paz sea con ustedes. No tengan miedo. Pero ellos no entendían, no comprendían, dudaban en ese momento, de todas maneras, dudaban de la presencia del Señor. Y Él les dice, no se preocupen, yo estoy con ustedes. Y les hace una explicación teológica desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, explicando que por qué tenía que venir el Señor, por qué tenía que morir, por qué tenía que dar su sangre para salvarnos, y cómo iba a resucitar y se iba a presentar. Lo que ya anteriormente se los había pronosticado, se los había profetizado, se está cumpliendo en ese momento. Pero ellos no entendían. Cerrados de mente. A veces nos pasa como ellos, cerrados de mente. Vemos que Dios nos va ayudando y no lo vemos al Señor, no vemos sus obras, no vemos sus milagros, solo vemos lo que yo quiero ver. Hasta que llegue y les dice, pasen un trozo de alimento, tengo hambre, ¿tienen algo que me den? Le entregan un pedazo de pescado asado y lo consumen. Para que ellos vieran que no es un fantasma, un holograma, una aparición, o que la mente se sugestionó y entró en un estado alterado de conciencia y se autoengañó de que era Jesús, porque estaban como tan deprimidos, tan tristes. Entonces psicológicamente proyectaron un estado alterado de conciencia y crearon en su mente que realmente una alucinación de que era el Señor. Les dice, toquen mis manos, miren mi costado, tóquenme, como delante de ustedes para que crean que lo que yo hice es verdadero. Y después va y se presenta a los demás, le dice, lo que yo estoy haciendo con ustedes es para que ustedes den testimonio y los demás crean que yo tengo el poder de la vida y de la muerte, de la salvación, del perdón de los pecados, de la liberación, del rompimiento de cadenas genealógicas, de brujería, de hechicería, del trabajo, de la economía, de la salud. ¿Por qué no se dan muchas veces los milagros que Dios quiere darnos a nosotros? Porque Él nos promete que nos va a auxiliar y ayudar, porque nuestra fe es como la de los discípulos de Maús. Vemos los milagros que Dios todos los días nos da, de respirar, de vivir, de movernos, y sin embargo no creemos en su poder, sin embargo dudamos, sin embargo nos hacemos lejos de la presencia del Señor, y por eso perdemos grandes bendiciones. Pidámosle en esta Eucaristía de rompimiento de cadenas genealógicas que esa verdad de que Jesús vino y dio su vida, su sangre preciosa para salvarnos, esa misma sangre rompa esas cadenas, esas maldiciones y esa brujería.